Hoy estamos con Javier Barinaga, responsable del sector de administraciones autonómicas de Navarra en comisiones obreras y también candidato para las elecciones europeas del 25 de mayo de Izquierda Ezkerra Plural. Hola, Javier. Buenos días. El otro día afirmaba Cayo Lara, aquí en Pamplona, que el PP y el PSOE utilizan el mismo programa. Y es así, sobre todo en las grandes políticas económicas, fiscales y en parte de las sociales están utilizando prácticamente el mismo programa en aquellos sitios donde gobiernan. Luego, su discurso suele variar, sobre todo de cara a las elecciones, pero la práctica, la realidad, lo que nos enseña es que tanto en Europa, en el Parlamento Europeo, como en diversos países de Europa, donde gobiernan incluso en coalición, están llevando, como decía, sobre todo en el tema de políticas económicas, la misma línea. Izquierda Ezkerra va a exigir un mantenimiento de las pensiones públicas para tener unas pensiones dignas en este país. Así es, aunque en principio no es esta una competencia directa europea que vaya a legislar el Parlamento Europeo, sí que el Parlamento Europeo da algunas directrices en ese sentido y da consejos. La Troika suele aconsejar para los países que estamos en crisis que se reduzcan las pensiones, o incluso en el caso de España últimamente vienen diciendo que sería bueno de cara a aumentar la competitividad de las empresas, la reducción de las cotizaciones sociales. Si eso se lleva a efecto, después de las dos reformas que ha tenido el sistema de pensiones, la primera por el gobierno de Zapatero y la segunda por el gobierno de Mariano Rajoy, por el gobierno del PP, si siguieran en esa línea, nos llevaría a la desaparición prácticamente del sistema. A fin de cuentas, nuestras pensiones se nutren de las cotizaciones sociales, de las cotizaciones de los empresarios y de los trabajadores y las trabajadoras. Si se reducen esas cotizaciones, llegaremos a tener unas pensiones mínimas de subsistencia, que luego cada cual, en la medida de sus posibilidades, tendrá que compensar acudiendo al mercado, acudiendo a la banca, a las grandes compañías de seguros, para contratar seguros privados de pensiones. Y hoy por hoy la mayor parte de la población no puede acceder a ese tipo de pensiones privadas, con lo cual a medio plazo nos encontraríamos, como digo, con unas pensiones de subsistencia. ¿Las pensiones en este país son costosas? Francamente no. En España el coste de las pensiones supone al año aproximadamente un 10,5 puntos del Producto Interior Bruto. La media de la Unión Europea está un punto del PIB por encima y hay países que dedican un 15% de su Producto Interior Bruto a las pensiones, como puede ser el caso de Italia o de Alemania, y otros países están bastante por encima del 11%, con lo cual el dinero que se destina en este país a pagar las pensiones está bastante por debajo de la media de la Unión Europea. Y además, ese es un dato macroeconómico, digamos, pero luego yendo ya a la situación de las personas en concreto, que es lo que a nosotros, a Izquierda Ezkerra, Izquierda Plural, nos preocupa más, la cuantía media de las pensiones en este país es aproximadamente de 870 euros. Las pensiones contributivas de la gente que ha tenido un trabajo y se acaba de jubilar, hay una pensión, las pensiones medias en ese caso suben a 970, 980 euros. Pero la pensión media de los 8 millones de pensionistas que hay en este país es 870 euros. Y además, en esta época de crisis estamos asistiendo a un fenómeno que no conocíamos en la historia de este país. Y es que más de 4.700.000 en concreto, hogares ahora dependen de una pensión, de que el abuelo, la abuela, el padre, la madre, con su pensión puedan mantener a la familia. Han tenido que retornar a las casas paternas multitud de hijos e hijas, a su vez con sus propios hijos e hijas,
porque no pueden vivir y tienen que vivir, como digo, de la pensión del abuelo o de la abuela y cuantías como las que he comentado, ¿no? ¿El PP pretende bajar estas pensiones? Yo creo que sí. Yo creo que a partir del día 26, un día después de que se celebren las elecciones europeas, el PP durante varios meses va a volver a poner encima de la mesa un montón de recortes para el sistema de pensiones, para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para la dependencia, y nos va a dejar en una situación verdaderamente preocupante. Su intención es, de aquí a 2016, en 2 años, recortar en 38.000 millones de euros las cuantías que se dedican a todas estas cuestiones. Y seguramente el año que viene, como es año electoral, hay elecciones autonómicas, elecciones municipales y elecciones generales, haga un paréntesis en esa política de recortes, con lo cual, en lo que queda de este año y principios de 2016, si entonces siguen gobernando, y esperemos que no, van a recortar, lo que digo, del orden de 38.000 millones. Y en el caso concreto de las pensiones, con la reforma que aprobó el pasado año el Partido Popular, se van a recortar en los próximos 9 años 33.000 millones de euros, es decir, 33.000 millones de euros que van a dejar de ir al bolsillo de los pensionistas y las pensionistas y se las va a quedar el Gobierno para destinarlos a otro tipo de gastos. Por ejemplo, a pagar los intereses de la deuda o a seguir con los gastos de armamento que tenemos o a mantener la Casa Real, por poner algunos ejemplos, ¿no? Estas elecciones son decisivas, Javier. Estas elecciones son muy importantes. Decisivas, yo creo que decisivos no hay momentos muy concretos que lo sean, pero son fundamentales. Fundamentales en un proceso que desde Izquierda Esquerra, Izquierda Plural, llevamos desarrollando varios años, que es un proceso de movilización. Movilización en contra de los recortes de todas estas políticas sociales que hasta ahora, hasta hace un par de años, teníamos en este país, alejadas, por otra parte, de lo que había en Europa. Entonces, es un proceso de movilización, que el día 25 se va a plasmar en el voto, pero el día 26 se va a seguir plasmando en movilizaciones sociales para parar esto. Hay que parar esto y darle la vuelta a las políticas que se están haciendo. Entonces, por eso digo, las elecciones del día 25 no serán decisivas, no vamos a tener la suficiente mayoría para nosotros solos y desde las instituciones poder hacer un cambio drástico en las políticas que se están haciendo hasta ahora en Europa, en España y en Navarra. Entonces vamos a seguir con la necesidad de movilizar a la sociedad para que eso en un futuro cercano sea posible. Queremos una Europa de la gente enfrente del poder y del capitalismo. Muchas gracias, Javier. A ti, a vosotros, y a ver si el día 25 va todo el mundo a votar y a votar, a ser posible, a Izquierda Esquerra.